En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oremos, Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Un saludo para todos los que se han conectado hoy. La idea de esta charlita es tratar de entrar en los sentimientos de la Iglesia de este día, entrar en el clima de este día y en el corazón de la Iglesia de este día. Entonces, con algunas reflexiones vamos a seguir un poco al Señor y los ritos y liturgias que a lo largo de los siglos han ido tomando forma en el corazón de la Iglesia para este día. Como de algún modo sentir con la Iglesia en este día. Entonces, este jueves, hoy, era el día que se llamaba de los ácimos, ¿no? A la puesta del sol, a la caída de la tarde de este día, todos los judíos tenían que comer la Pascua en Jerusalén. Pensemos en Jerusalén, una ciudad más bien pequeña, que en estos días está inundada de peregrinos. Hay peregrinos por todas partes, está el Monte de los Olivos lleno de peregrinos, en todos los contornos de la ciudad, de la misma ciudad, abarrotada de gente. Y Jesús está en un pueblo cercano, Betania, donde tiene la casa de los amigos y donde para él va a entrar a la ciudad recién a la tarde para la cena pascual. Jesús va a cumplir todo lo que manda la ley hasta que él la abrogue el Viernes Santo. Entonces, también va a comer esta cena ritual y con todas las prescripciones de la ley. Hay que ir al templo, sacrificar el cordero y preparar el lugar donde se va a comer a la tarde. Ellos están en Betania, en Jerusalén, hace falta preparar todo y por eso el Señor manda a los dos discípulos que ya conocemos. Ellos no saben la trascendencia que tiene ese día y esa tarde, nosotros sí lo sabemos y por eso podemos entender el misterio que se encierra en la elección de los dos apóstoles que hacen todos los trámites. Pedro y Juan. Pedro, el primero que confiesa la divinidad de Cristo, representa la fe. Juan, que tiene el privilegio de reclinar su cabeza sobre el pecho de Jesús en la cena, va a representar el amor y son las virtudes con las que hay que llegar a la Eucaristía, ¿no? El amor por la fe. Jesús profetiza todo, cómo iba a ser, les indica en medio de conocer la casa donde se va a celebrar la última cena. Dice que se van a cruzar con un joven que lleva un cántaro sobre la cabeza. Esto es una indicación bastante precisa porque normalmente los que tenían esta habilidad de llevar un cántaro sobre la cabeza eran las mujeres. Entonces, acá en cambio es un joven varón. Bueno, no era tan común, entonces iba a ser una señal clara. Y hay una tradición antigua que dice que ese joven que lleva el cántaro es Marcos, San Marcos, que a la vez es hijo del dueño de la casa del cenáculo. San Marcos va a quedar para siempre ligado a San Pedro y después cuando escriba su evangelio, también la tradición dice que es un evangelio muy simple, muy corto, muy directo, donde todo lo que dice es la predicación, lo que ha enseñado, lo que ha escuchado de San Pedro. Por eso es el único evangelio donde San Pedro a veces queda más claramente dibujado en sus defectos o en esas cosas que en su ardor han ido como madurando con el tiempo, porque bueno, los demás evangelistas como que matizaban un poco eso y San Marcos le escribe como así como lo recibe de él. Bueno, los apóstoles efectivamente llegan a Jerusalén, Pedro y Juan, ¿no? Todo el resto del grupo está en Betania todavía. Encuentran a ese joven que va con el cántaro de agua en la cabeza
y lo lleva hasta la casa que tiene que ser de un judío opulento. En la cima del otro monte de la ciudad de Jerusalén está en dos montes, en la cima de uno está el templo, y casualmente, previsto por Dios así, en la cima del otro monte de la ciudad está el cenáculo y donde van a ocurrir grandes cosas de la historia de la iglesia. Ahí se va a celebrar por primera vez la Eucaristía, va a tener lugar la última cena, se va a instituir el sacerdocio, y a ese lugar también va a descender el Espíritu Santo y se va a predicar por primera vez nuestra fe. Entonces es un lugar señaladísimo de nuestra fe, y de hecho hasta el día de hoy está señalado dónde ha sido, está señalado el lugar del cenáculo, una sala amplia en un primer piso, con una serie de detalles, todo lo mejor para ese momento. Jesús va a llegar esa tarde recién a este cenáculo donde va a encontrar todo dispuesto por San Pedro y San Juan. Pero antes de seguir con el relato de Jesús y de los apóstoles, nos detengamos un poco en las celebraciones que la Iglesia ha tenido y tiene todavía hoy en este día. Antiguamente se celebraban 3 misas este día. Una primera misa de reconciliación de los penitentes, una segunda misa, consagración de los santos óleos, la misa crismal, y una tercera misa al caer la tarde, o a la tarde, que era la misa de la Cena del Señor. Empecemos por la primera, la reconciliación de los penitentes. Esta misa ya no se celebra más, ha caído en desuso, pero tiene toda una riqueza que nos ayuda a entrar también en lo que significa este día. Entonces, esta misa se celebraba muy temprano a la mañana, la celebraba el obispo, y había una institución que también ha caído en desuso, que era la penitencia pública. Ciertos pecados de los fieles que eran públicos y notorios y herían a la iglesia, todos nuestros pecados no quedan en nosotros, sino que formando parte de un cuerpo, el cuerpo místico, queda herida toda la iglesia, ¿no? Si uno se lastima un dedo, no es que el resto del cuerpo es indiferente, bueno, así pasa en la iglesia. Pero había pecados que especialmente herían el cuerpo de la iglesia o que actualmente también, ¿no?, hieren el cuerpo de la iglesia, pero que en ese tiempo había también toda una penitencia pública para ser readmitidos a la comunión de la iglesia. Y esa penitencia pública empezaba el miércoles de ceniza e iba avanzando a lo largo de la Cuaresma. Los penitentes públicos cubiertos de ceniza, con una ropa especial, no se podían cortar ni la barba ni el pelo, tampoco se higienizaban y estaban en un estado especial, señalados ya desde su aspecto exterior como parte de los que formaban ese grupo de los que están haciendo penitencia. Y hacían penitencia hasta esta mañana del Jueves Santo. El Tríodo Pascual es de algún modo una única cosa que constituye nuestra Pascua. Entonces, para entrar a la celebración del Tríodo Pascual, tenían que ser reconciliados, y por eso esta misa temprano a la mañana. Todo el grupo de estos pecadores públicos está postrado en el atrio de la iglesia, no entra al templo como una figura de la iglesia, no están afuera, en el atrio, las puertas están cerradas, ellos están postrados, y adentro de la iglesia el obispo empieza a recitar los salmos penitenciales y las letanías de los santos, pidiendo por ellos. Y durante estas oraciones, mientras el obispo adentro, ellos afuera, la puerta cerrada, había un diácono que estaba al lado del obispo, y cada tanto el obispo lo mandaba a la puerta a decirle algo. Y ese algo que les decía, va 3 veces el diácono a decirles algo. La primera vez les decía: vivo yo, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y volvía el diácono. La segunda vez, mientras el obispo va rezando los salmos, lo manda de vuelta al diácono a la puerta, y el diácono decía una antífona que era como esperanzadora, ¿no? Dice el Señor: haced penitencia porque el reino de Dios está cerca. Vuelve el diácono, sigue el obispo rezando los salmos penitenciales, le tenía los santos, y lo manda por última vez: levantad el rostro, pues se acerca vuestra redención. Finalmente el obispo, ya esta tercera vez, salía él del santuario, llegaba hasta el atrio, los encuentra ahí postrados todavía, y va a hacer toda una oración sobre ellos, y a los penitentes los representaba un arcediano,
Imagínense en toda esta escena, ¿no? Y lo que significaría y lo que conmovería el corazón del pueblo cristiano y de estos penitentes, toda esta riqueza de ceremonias. El obispo sale a la puerta, ellos todavía no pueden entrar, y los representa un arcediano que los ha acompañado en el tiempo de la penitencia. Y entonces así, en varios ritos la iglesia usa esto, por ejemplo, el rito de la confirmación, si alguna vez, si se acuerdan de las veces que han participado en una confirmación, el párroco presenta a los niños y el obispo dice, pero ¿sabéis si son dignos de recibir? Bueno, acá pasaba lo mismo. El obispo preguntaba, ¿sabes si son dignos de ser reconciliados? Esos penitentes que presentaba el arcediano. Y el arcediano respondía, yo sé y atestiguo que son dignos. Y entonces el obispo tomaba de la mano a uno de los penitentes, lo levantaba, ese tomaba a otro y ese a otro, a otro, a otro, y todo el grupo entraba de la mano, ¿no? El obispo tomaba el primero, ese al otro, y como si fuera una fila entraban, tomados de la mano. El obispo, que es el que ata y desata, es el que los toma y los hace entrar en la iglesia, todo un símbolo, ¿no? Y mientras van caminando por la nave, se cantaban unas antífonas tomadas del Evangelio. Por ejemplo, esta antífona, yo os digo que aún los ángeles del cielo se regocijan por un pecador que hace penitencia. Y otra antífona que seguía esta, alégrate, hijo mío, porque tu hermano había muerto y ha resucitado, se había perdido y ha sido encontrado. Y después de esas antífonas, ¿no?, que hacen mención a pasos del Evangelio donde Jesús levanta a los pecadores, había todo un prefacio largo de acción de gracias por ellos. Y finalmente, el obispo hacía unas oraciones sobre los penitentes que vuelven a estar postrados, pero ahora ya dentro de la iglesia, cerca del presbiterio. Y el obispo los rociaba con agua bendita, los incensaba a los penitentes y finalmente los ponía de pie con estas palabras: levantaos los que dormís, es una cita de San Pablo, levantaos los que dormís y salid de entre los muertos y Cristo os iluminará. Imagínense también la impresión que causaban los fieles, era como una cosa muy gráfica de lo que significa la gracia, de lo que significa el ser parte de la iglesia y lo que significa participar del tríodo pascual. Toda esta misa y esta práctica, esta institución de los penitentes públicos, cae en desuso ya en el siglo XII, o sea, hace muchos siglos, pero ha durado sus buenos 1000 años en la historia de la Iglesia y ha marcado un poco ciertos signos de la liturgia de este tiempo. Es como que la Iglesia ha querido no tener ya una institución de los penitentes, sino que todos los cristianos, todos sus hijos, pasen por esta continua purificación y hacerse cada vez menos indignos de la gracia, sentirse necesitados de la misericordia. Y por eso ya la Cuaresma no es solamente para un grupo de penitentes o para los catecúmenos que se preparan para el bautismo, sino que todos los fieles, con la ayuda de la gracia, procuramos vivir este proceso de penitencia y preparación para entregarnos a la obra de la gracia en la Semana Santa. La segunda misa que se celebraba este día y que se celebra todavía es la de la bendición de los santos óleos, misa crismal. En muchos lugares hoy, como el Jueves Santo ya es un día de mucho ajetreo, donde hay que preparar muchas cosas para la misa de la tarde, se anticipa el miércoles, ¿no? Van a ver que muchos obispos, sobre todo si hay diócesis rurales donde los obispos tienen que venir de muy lejos, donde los párrocos tienen que venir de muy lejos, el obispo la anticipa a la tarde del miércoles. Pero su lugar propio, y así la celebra, por ejemplo, el Papa en Roma, es el jueves por la mañana, el lugar propio de esta misa. Es la segunda misa del día, en la antigüedad, hoy por hoy es la única misa de la mañana. Y en esta misa la característica es que se consagran los óleos. Es un rito anual y el obispo es el único que puede consagrar los óleos en este día, pero todos los sacerdotes de la diócesis participan, están obligados a participar junto al obispo, mostrando la unidad del sacerdocio. Dicen que el óleo es materia de muchos sacramentos, entonces todo un signo del sacerdocio. Los sacerdotes el día de su ordenación han sido ungidos con estos óleos y a lo largo de todo el año van a ejercer su sacerdocio usando este óleo que se consagra hoy. Entonces tiene todo un sentido muy especial hoy, día de la institución del sacerdocio, celebrar hoy la misa crismal, donde en unión con el obispo se prepara la materia con la que vamos a ejercer nuestro sacerdocio. Y también tiene su sentido especial porque los catecúmenos van a ser bautizados el día de Pascua, el sábado en la vigilia, y también para eso van a ser necesarios estos óleos.
La regeneración del cristiano se hace por el agua, en cambio, la fortificación de esa regeneración va a ser siempre el signo, el óleo sagrado. Por eso todos los sacramentos que imprimen carácter implican el uso del óleo. Es una de las materias sensibles que Cristo ha elegido, el óleo, para derramar la gracia en las almas, ¿no? Dios quiere dar su gracia a través de signos sensibles y, de modo especial, ha elegido el óleo. Son 3 los óleos que se consagran. El primero, el óleo de los enfermos, que es materia del sacramento de la unción de los enfermos. El primero de los 3 que se consagra en esta misa. Con ese óleo se van a borrar las reliquias del pecado en el cristiano enfermo. Si en su confesión no ha tenido el suficiente dolor para purgar todos sus pecados, esta unción se lo da. Además lo fortifica al cristiano en el combate último, por eso siempre el óleo representa sensiblemente la fortaleza, ¿no? Lo fortifica en el último combate y muchas veces también en la unción con este óleo, si Dios lo quiere, dada la fuerza sobrenatural de este sacramento, da la fuerza física misma, ¿no? Mucha gente se cura gracias a la unción de los enfermos. El segundo óleo que se va a consagrar este día es el Santo Crisma, el más noble de los 3. Pensemos que estos óleos se consagran, no simplemente se bendicen, ¿no? O sea, yo bendigo el auto y después lo sigo usando para cosas profanas, bendigo una casa y después se usa para las cosas cotidianas. En cambio, cuando una cosa se consagra, no es simplemente que se bendice, sino que se separa para siempre del uso normal, profano, y queda consagrada solamente para Dios y para cosas sagradas. Entonces, el óleo se consagra. Se llama el agua bendita, nosotros la bendecimos y después la tiramos sobre la gente. En cambio, el óleo, si yo llego a usar óleo y me queda un poco en los dedos, me lo limpio con un algodón que después se quema. El óleo está consagrado y no se puede usar para nada más que para la confección de estos sacramentos y sacramentales a los que lo destina la Iglesia. Así como un templo que se consagra, una persona que se consagra, ya no se puede usar más para cosas profanas, tampoco este óleo. El Santo Crisma va a tener toda una bendición mucho más solemne que la anterior. Es la materia que completa el bautismo, termina de rubricar el carácter y la consagración del cristiano que es un ungido, un separado, que se hace profeta, rey, heredero del cielo. Y también se usa el crisma cuando se consagra un obispo. Este santo crisma se usa también en la consagración de una iglesia, en la consagración de cálices, de altares, en la bendición de campanas. En las iglesias, cuando se consagra la iglesia, con este santo crisma se ungen 12 cruces que se disponen alrededor de todo el templo y con estas unciones quedan consagrados. Lo mismo los altares, están marcados con una serie de cruces que son ungidas con el óleo y después se derrama óleo sobre toda la mesa del altar. Para significar también la dignidad de este óleo, se lo perfuma, se lo mezcla con distintos perfumes en Oriente, que tienen más variedad de perfumes, llegaban a ser hasta 33 perfumes que se mezclaban junto con el óleo que se va a consagrar como crisma. Nosotros en el rito latino lo mezclamos con un perfume que se llama bálsamo, y si alguna vez han participado en la misa crismal, se ve el obispo en ese momento derrama el bálsamo, haciendo unas oraciones sobre el aceite que va a ser consagrado como crisma, y lo mezcla, ¿no? y se despide un olor que impregna todo el templo. Porque el cristiano consagrado por este óleo está llamado a ser el buen olor de Cristo. Como dice el Cantar de los Cantares, corremos tras el olor de sus perfumes, refiriéndose a Cristo. Por último tenemos el óleo de los catecúmenos. Este óleo no es materia de ningún sacramento, pero se usa en las ceremonias del bautismo, antes del bautismo, y también se usa en la consagración, en la ordenación de los sacerdotes. Y se usaba antiguamente para ungir a los reyes y a las reinas. Este óleo de los catecúmenos significa también la fortaleza para el combate que necesita el cristiano, ¿no? Representa ese aceite con que se ungían a los luchadores en el circo romano
para poder resbalar y luchar mejor y no ser atrapado. Y de algún modo está significando la lucha a la que está llamado el cristiano y el sacerdote, porque también es ungido con este óleo, en su lucha contra el mal, contra el demonio, rescatar las almas para Cristo. Y el cristiano para vencer el mundo, el demonio, la carne, poder vivir para los bienes del cielo. Todo eso va a implicar un combate especial. Y en el tiempo en que nacen estos ritos, el cristiano estaba dispuesto al martirio, que también hoy implica esa actitud del bautismo, defender la fe hasta el final. La consagración de estos óleos implicaba antes un exorcismo previo sobre la ampolla del óleo, porque era primero necesario alejar toda influencia de los espíritus malignos que, guiados por el odio que tienen al hombre, buscan infectar los elementos naturales. Y después recién empezaba la oración de bendición. Algo de eso queda todavía hoy en los ritos. Y también el obispo, cuando bendice el crisma, insufla 3 veces aire, poniendo ahí el Espíritu Santo, ¿no? Dando la idea de que a través del santo crisma, la unción espiritual que uno recibe significada por el crisma es la del Espíritu Santo. Bien, volvamos entonces al Señor. Lo hemos dejado en Betania, ya está todo preparado, llega la hora de ir para Jerusalén y se pone en marcha con todo el grupo de los apóstoles, incluso Judas viene con él. Llega Jesús de Betania, están todos los apóstoles ya presentes en el cenáculo. Jesús toma asiento en la mesa donde todo ya está dispuesto, el cordero está preparado, va a empezar la cena ritual de Pascua. Observan fielmente todos los ritos que Dios prescribió a Moisés. Y al principio de la cena, que es muy solemne, Jesús tiene esas palabras que hemos escuchado tantas veces en el Evangelio de San Juan: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión. Para los discípulos llamará un poco la atención, cada año lo hacemos, pero para Jesús era una Pascua especial, por eso el lugar tan selecto, por eso la preparación especial de este día. Se va a instituir ahí la nueva Pascua, de la que iban a celebrar ahora por última vez era solamente una figura. Y San Juan como que tiene necesidad de explicar por qué dice Cristo eso, y pone: porque habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dilexit infine, los amó hasta el extremo. Y empieza la comida e inmediatamente Jesús, que sabe lo que está en los corazones, le pone también un tono triste a esta cena. En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará. Sí, uno de los que meten en este momento la mano en el plato conmigo es mi traidor. Turba y llena de estupor a todos los apóstoles, pero Jesús lo hace a propósito, porque está llamando a la gracia a Judas. Es un acto de misericordia hacia el culpable, un culpable que conoce bien la bondad del Maestro y sabe todo lo que encierran esas palabras como un llamado. Además, pensemos el eco interior de la gracia que tendría en el corazón de Judas estas palabras. Jesús le está abriendo las puertas para el perdón y Judas se resiste a esta llamada de la gracia. De hecho, todos empiezan a preguntar: ¿soy yo? ¿Te referís a mí? Y Judas asombra también, ¿no? Si no pregunta, queda en culpa. Entonces él también, para no quedar en evidencia, dice también con ese atrevimiento que asombra: ¿soy yo, maestro? Y Jesús, en una voz baja que los demás no entienden, le dice: sí, tú lo has dicho. Y en ese tú lo has dicho hay de nuevo una llamada que deja pasar. Están sentados al modo oriental, no ya de pie, como se comía la primera Pascua los judíos con el bastón en mando, sino ahora están recostados al modo oriental. Los judíos ya han copiado los modos griegos en unos divanes alrededor de la mesa. Jesús tiene a los dos que han preparado el banquete, Pedro de un lado, Juan del otro. Juan está en una posición tal que puede reclinar el pecho sobre el Señor. Y en el frente, o de algún modo cercano, porque puede preguntar sin que los demás lo escuchen, está Judas. La cena es triste, los apóstoles, los discípulos están inquietos por la confidencia que ha hecho Jesús.
Termina la comida, Jesús guarda su secreto, no les ha dicho nada de todo lo que va a pasar ahora, pero él tiene que cumplir esa promesa que había hecho en la sinagoga de Cafarnaúm. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, si alguno come de este pan vivirá eternamente. El pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Y llegaba el momento de cumplir con eso que había hecho tal vez un par de años antes, después de la multiplicación de los panes. Pero antes de pasar a esta segunda comida que no esperan los apóstoles porque ya han cumplido con todos los ritos de la Pascua, tiene lugar el lavatorio de los pies. A nosotros nos llama un poco la atención, ¿no? Pero era parte de la etiqueta de la época. El que invitaba a un banquete como el máximo grado de hospitalidad, él mismo en persona le lavaba los pies a los que llegaban. Pensemos que en ese tiempo el calzado eran las sandalias, el andar por el camino implica ensuciarse los pies con el polvo del camino. El principal medio de transporte era el caminar, y entonces era normal esa necesidad de lavarse los pies, sacarse el polvo para estar cómodos y presentables. Al entrar en una casa donde uno era invitado, el huésped lavaba los pies. Jesús no lo ha hecho al principio, lo hace ahora, porque ahora viene la cena que verdaderamente le interesa al Señor, de la que Él es el anfitrión y con la que se va a reemplazar la cena ritual que acaban de hacer, que va a quedar superada para siempre. Poco después de esto ya no va a haber más templo donde inmolar los corderos, y la cena y la Pascua va a ser la misa católica. Y ahí se pone Jesús, nuestro anfitrión divino, nuestro huésped divino, a lavar los pies. No los baña, porque ya a la iglesia hay que llegar en gracia de Dios, pero al inicio de la misa sacudimos el polvo de nuestros pecados con el confitio, el yo confieso, y la absolución general que hace el sacerdote al inicio de la misa. Ahí va a empezar la discusión con Pedro, que no quiere saber nada de que su Señor le lave los pies. Y Jesús le va a decir que si no le lava los pies no puede tener parte con él. Pedro le pide entonces que lo lave entero, y Jesús vuelve solamente los pies porque estáis limpios, ¿no? La pureza que hace falta para estar en misa. Y Jesús mira a Judas y hace llegar otro llamado de la gracia, que también tiene su eco de la gracia interior en el corazón de Judas. Vosotros estáis limpios, pero no todos. Lo que habrá significado eso en el corazón de Judas. Judas sabe que se lo dice para él, sabe que está abierta de nuevo la puerta del perdón, pero vuelve a ganar la resistencia. Cuando acaba de lavar los pies de todos los apóstoles, que también con cierto estupor verían a su maestro pasando uno a uno delante de ellos, aunque su amor tiene que ser purificado, quieren mucho a su maestro, y ver toda esta escena los conmueve especialmente. Jesús se ha quitado el manto, se ha puesto una toalla y va uno a uno haciendo este oficio. Pensemos que todas las cosas que exteriormente hace Cristo también tienen un movimiento interior de la gracia, ¿no? Y qué gracia especial tendrían los apóstoles viendo a su maestro y recibiendo de su maestro este lavado de los pies. Y qué gracia habrá recibido Judas también, pero no todos, y después está a sus pies lavándoselos al Señor. Jesús vuelve, se recuesta nuevamente en la mesa, se acomodan otra vez, y los apóstoles, que no entienden bien qué va a pasar, es la primera vez que se celebra la misa, ven y participan por primera vez de todo esto. Pero antes de eso hay ahí un pequeño movimiento. Pedro está molesto, Jesús ha vuelto a insistir, pero no todos. Hay ahí alguien que está por traicionar al maestro, y alguien al que Jesús se refiere con tristeza y pone el tono triste en toda la mesa. Ya Pedro no se contiene, incontenible como es. Tampoco se anima a preguntarlo él, pero le hace seña a Juan. Juan, que está inclinado, que lo puede hacer mejor, con más disimulo, finalmente hace la pregunta, y Jesús responde: aquel al que yo convide un bocado es el que me va a traicionar. Y se lo convida a Judas, que seguramente ha escuchado también, porque está también muy cerca, y es la última invitación de la gracia.
junto con el pan, lo que hace hacer hazlo pronto, como diciendo, yo sé a lo que vas, yo sé lo que tramás. Es el corazón de Cristo que se abre por última vez y el corazón de Judas que se cierra por última vez a una invitación de Cristo y se va. Y el Evangelio, San Juan, sobre todo al contar esto, dice, ya era de noche, ¿no? Todo un símbolo también en esa oscuridad exterior. La noche de Judas y la noche de Jesús. Mientras los apóstoles todavía no entienden la gravedad de esta noche, para Judas y Jesús tiene un peso y una oscuridad especial. Es probable, al menos siguiendo este hilo del relato, que siguen varios, entre esos Don Granger, es probable que al irse Judas ya no estuvo en la institución de la Eucaristía y entonces no fue en esta noche santísima la primera comunión sacrílega. Tal vez fue así. Al menos daba a entender el orden del relato. Pasa que aquí San Juan salta la institución de la Eucaristía porque ya la han contado los demás evangelistas y ya la ha contado también San Pablo en una de sus cartas. Es el último evangelio donde simplemente se completan los escritos anteriores. Y ahí entonces, ya en una intimidad especial, ya no está el traidor y ya no está esa lucha entre la gracia y el alma que se resiste. Ahora son corazones que, a pesar de que tienen mucho para crecer, están abiertos a la gracia. Jesús empieza a desahogar su corazón y aquí va a tener lugar la institución de la Eucaristía. Tomando el panásimo que había sobrado de la cena, levanta los ojos al cielo, bendice el pan y lo distribuye a sus discípulos diciéndoles, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Los apóstoles reciben este pan, hecho cuerpo de su Maestro, se alimentan de él y Jesús no está solo con ellos a la mesa, sino está en ellos. Acaban de comulgar. Como este misterio divino no es solo el más sublime de los sacramentos, sino que es un sacrificio verdadero que requiere el derramamiento de sangre, Jesús toma la copa y transformando el vino en su propia sangre, le da a sus discípulos y dice, bebed todos de él, es la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros. En estas palabras queda clara la intención sacrificial, sangre derramada. Los apóstoles participan uno tras otro de esta bebida divina. Y aquí se da la institución del sacerdocio junto con la Eucaristía íntimamente ligada a ella. Estas son las circunstancias de la Cena del Señor, cuyo aniversario nos reúne esta tarde en la misa. ¿Por qué se instituye el sacerdocio? Porque Jesús completa que cada vez que hacéis esto, hacedlo en memoria mía, ¿no? Y además Jesús había dicho en Cafarnaúm, cuando profetizaba sobre el sacramento de la Eucaristía o lo prometía, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros, no se puede ir al cielo sin comer la Eucaristía y era necesario que esto perdure hasta el fin de los tiempos. Haced esto en memoria mía. San Pedro Julián Aymar, el santo de la Eucaristía, el que instituye, el que funda la Congregación de los Sacramentinos, tiene unas palabras muy buenas sobre el Jueves Santo que quisiera leerles. Dice, el Jueves Santo, es decir, la víspera de su muerte, cuando el Señor instituyó el sacramento adorable de la Eucaristía, es el día más hermoso de la vida de nuestro Señor, el día por excelencia de su amor y cariño. Jesús va a quedar perpetuamente en medio de nosotros. Grande es el amor que nos muestra en la cruz. El día de su muerte nos manifiesta sin duda mucho amor, que es el Viernes Santo, pero sus dolores acabarán y el Viernes Santo no durará más que un día. En cambio, el Jueves Santo se prolongará hasta el fin del mundo. Y justamente para que se prolongue hasta el fin del mundo es que instituye el sacerdocio. Y el sacerdocio nace de la Eucaristía y queda íntimamente ligado a la Eucaristía en su esencia y su razón de ser. Decía San Pedro Juan Aymar, ¿cómo es posible que después de 18 siglos, nosotros podemos ya decir ahora, después de 20 siglos, llegue íntegra hasta nosotros esta herencia, la de la última cena que se prolonga a lo largo de los siglos? Es que Jesús la confió a los que constituyó tutores, los cuales la han conservado y administrado para entregárnosla
al tiempo de nuestra mayor edad. Y también concluye esa reflexión sobre el Viernes Santo con una cosa muy linda, que Jesús, ¿no?, al consagrar estos panes, consagra en potencia todas las hostias que se iban a consagrar a lo largo de la historia. Porque obviamente las palabras del sacerdote tienen una fuerza que no es propia. Nosotros no tenemos, por ser nosotros, la fuerza de consagrar, sino que es actualizar la consagración que ha hecho Cristo en la Última Cena. Pensemos que en este momento de la Última Cena del Jueves Santo, Jesús ha consagrado en potencia y ha dado todas las gracias que quería para nosotros, de todas las hostias que vamos a comulgar en nuestra vida. Jesús las ha querido, las tiene en cuenta y las ha preparado ya para nosotros. Santo Tomás también, hablando de la Eucaristía y de los nombres que le damos a la Eucaristía, dice que la Eucaristía nos conecta con el pasado, con el presente y con el futuro de la Iglesia y de Cristo. Por eso se llama a la Eucaristía sacrificio, ¿no?, haciendo referencia al sacrificio del Viernes Santo, algo que ya ha pasado, pero que la misa actualiza y hace presente sobre el altar y se derrama sobre nosotros, con toda su fuerza, con toda la presencia de la víctima divina. También una referencia al presente es el nombre de comunión por la Eucaristía, por el sacramento, Santísimo Sacramento, entramos en comunión con Cristo y comunicando con Cristo entramos en comunión con todos los demás. La unión más grande que puede haber es tener bienes en común, ¿no? Es lo que hace surgir la amistad. Y la unión más grande, la comunión más grande que puede haber es tener en el corazón a Cristo y su gracia. Por eso, sacrificio, comunión en el presente y el futuro. Los nombres de viático y Eucaristía hacen referencia al cielo, que de algún modo lo vivimos y lo anticipamos en cada comunión. El mismo Señor resucitado que vamos a adorar eternamente en el cielo es el que recibimos y adoramos en la Eucaristía. Por eso la Iglesia perpetúa en cada misa la Última Cena y de un modo especialísimo la hace presente en esta tarde de Jueves Santo, a la que seguramente se van a poder unir por los distintos medios que hay, dado que están cerradas nuestras iglesias por las razones que todos conocemos. Pensemos un poco en esta misa. Por lo pronto, no se pueden celebrar misas privadas, sino solamente misas públicas con fieles, salvo este año que por la gravedad de la situación hay un permiso especial para que los sacerdotes puedan celebrar en privado sus misas. Pero normalmente el sacerdote no puede celebrar solo, tiene que celebrar con pueblo y principalmente en las parroquias y en las catedrales. Porque la idea de la Iglesia, del corazón de la Iglesia en esta tarde es mostrar la unidad de esta cena, de este sacrificio, con la Última Cena. Y esta misa tiene sus características especiales. Primero, aunque estemos en medio de la Semana Santa y aunque ya estemos a las puertas de la tristeza grande de la Iglesia del Viernes Santo y de la muerte de Cristo, sin embargo, esta es una de las misas más solemnes del año, comparable solamente con la Pascua, con la Navidad. El color es el blanco, día de fiesta. La Iglesia no ha querido que falte nada en torno a la riqueza inmensa y a la alegría inmensa, aunque mitigada por los dolores que se vienen, pero de todo lo que significa la institución de la Eucaristía. Después va a estar el Corpus Christi para celebrarlo con más esplendor, pero así todo ya este día quiere todas las glorias posibles. No solo el blanco, sino que además se canta el Gloria, y durante el canto de Gloria se suenan las campanas, se va a rezar el credo. Todo hay un tono especial de alegría. Vuelven las flores, vuelve el órgano, aunque toda esa alegría también tiene un matiz de lo que presiente la Iglesia de la muerte cercana del Señor, como esta cena que estaba llena de alegría, de intimidad, pero a la vez flotaba en el aire algo especial y un tono de tristeza por las palabras del Señor. Las campanas, aunque se suenan durante todo el Gloria, no se van a tocar en la consagración. ¿Por qué? Porque las campanas representan a los apóstoles. Los apóstoles han abandonado a Cristo esta noche,
Y entonces, si los apóstoles han oído, las campanas que los representan no tienen que sonar. Y ya en la consagración y hasta la vigilia de Pascua no se van a escuchar más. Ni siquiera las campanas fuera de misa que llaman al ángel en las ciudades o en los monasterios que marcan el ritmo del horario no se van a escuchar en estos días. Los apóstoles no están, han abandonado a Cristo. En esta misa va a tener lugar el lavatorio de los pies. La Iglesia ha mantenido lo que ha hecho su Maestro. Jesús había dicho al terminar de lavar los pies: ¿sabéis lo que acabo de hacer? Vosotros me llamáis Maestro y decís bien porque lo soy. Si yo, que soy el Maestro, os he lavado los pies, ¿cuánto más debéis vosotros lavaros los pies unos a otros? Os he dado ejemplo a fin de que, así como lo hice yo, lo hagáis vosotros. Eso está en el Evangelio de San Juan. La Iglesia ha recogido esa práctica y se hacía en distintos momentos. Incluso San Pablo lo manda en la carta a Timoteo. Entre las cosas que le recomienda a Timoteo estaba la de lavar los pies de los santos. El Papa, para que no se pierda esto, a cierto punto lo incluye como parte de la ceremonia del Jueves Santo, y la costumbre era lavarles los pies a 12 pobres. Y también los obispos, imitando al Papa, empiezan a replicarlo en sus catedrales y después en las parroquias, y así ha quedado como un rito el lavado de los pies, parte de la misa de este día. Otra característica de la misa de esta noche es que se suprime el saludo de la paz para no recordar el saludo con que Judas en esta noche entrega a Cristo. Y terminaba la misa, termina con una procesión donde el Santísimo es llevado desde el altar donde se ha celebrado la misa hacia un lugar especialmente preparado, el monumento, donde, aunque vaya en un copón y no en la custodia, porque es Jesús que va al huerto y este día no es un día de esplendores ni de glorias externas, sino de mucho contenido interior, de entrega, de silencio. Son las horas misteriosas de la entrega de Cristo. Pero así todo, la Iglesia trata de darle los honores que se merece y lo lleva a un lugar muy preparado, lleno de velas, de flores, donde cada año la piedad de los fieles y el amor de las almas lucha por hacer lo mejor posible. Y de hecho es tan rico y tan linda la preparación de estos monumentos que hay una antigua tradición de durante esta noche recorrer las iglesias honrando a Cristo y llenándose de lo que muestran esos monumentos y del amor que muestran al Señor, ¿no? El recorrido de las 7 iglesias que se hacían esta noche. Este año esta procesión y estos monumentos, también debido a esta pandemia, han quedado en suspenso para el año que viene, pero de algún modo hay que honrar al Señor con nuestro corazón y armar el monumento de algún modo espiritual en nuestras almas. Los sacerdotes que habían celebrado la misa, después de llevar a Jesús hacia el monumento, vuelven al altar de la misa y lo despojan, queda sin mantel, sin nada, significando de algún modo la austeridad y el duelo de este día, y también la suspensión del sacrificio. El altar está despojado, no queda ni mantel, ni nada, ni velas, ni cruces, ni nada. El altar pelado muestra que se suspende la misa. Jesús está por morir, el cuerpo glorioso del Señor que viene a la misa no se va a celebrar en estos días, ni el viernes ni el sábado. El pueblo cristiano queda sin misa, el altar está despojado, pero los corazones quedan junto al Señor, presente en la Eucaristía, en el monumento. Ahí nos quedamos nosotros hasta mañana, que vamos a explicar un poco la mística y la liturgia del Viernes Santo. Así que esta noche sea fecunda, quienes tengan la posibilidad y la gracia de estar junto a un monumento, acompañen y representen a todos los demás que por las circunstancias de este día no van a estar, y todos los demás de corazón junto, aunque no físicamente presentes, pero de corazón presentes junto al monumento más cercano, también acompañando al Señor en esta noche de grandes abandonos, de grandes sufrimientos, y en los que siempre en sus apariciones y a las almas místicas pedía la compañía especial. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos hoy.